Paz y bien. Un saludo fraternal desde La Habana, Cuba, su hermano Javier de la Cruz. Es muy interesante conversar acerca de la Biblia, también llamada las Sagradas Escrituras. Es importante considerar que cuando hablamos de la Biblia no estamos hablando de un libro, sino de un conjunto de libros. Generalmente, cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, lo primero que nos viene a la mente es que Dios ha dictado todo lo que está en la Biblia, todo lo que está en esos libros que forman la Biblia. Pero es importante considerar que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que estos libros no fueron dictados por Dios, no cayeron del cielo. Hay un contexto histórico, hay un proceso de formación de estos libros. Otro punto es que cuando pensamos en la Biblia como la palabra de Dios, pues queremos acercarnos directamente a la lectura y esperarnos que Dios nos hable directamente, ¿no? Como decir, haz esto, haz aquello. Yo diría más bien que en la Biblia encontramos mensajes de Dios que nos llegan a través de historias, que nos llegan a través de poesía, que nos llegan a través de leyes, de rituales y de amonestaciones, que es básicamente lo que contienen los libros de los profetas. Ahora bien, cuando una persona comienza a leer la Biblia, empieza a encontrar algunos escollos o dificultades que te hacen pensar, bueno, pero ¿realmente esto es la palabra de un Dios? Por ejemplo, cuando comenzamos a leer el libro del Génesis, específicamente los capítulos del 1 al 11, y vemos cómo se describe la creación, claro que nos choca la perspectiva, vamos a hablar, decir así, moderna, y a la luz de los descubrimientos científicos con lo que leemos en ese relato. También, eh, cuando leemos, por ejemplo, el relato de Adán y Eva, nos surgen muchas preguntas acerca de el origen del hombre. Y aquí el punto es que no podemos leer la Biblia como un libro científico, porque no es un libro de ciencias. Estas narraciones tienen un mensaje, los creyentes asumimos que tienen un mensaje de Dios, pero tenemos que tener en cuenta que ese mensaje viene envuelto en un aspecto cultural. Si dejamos de lado el contexto, el trasfondo cultural, el ropaje cultural en que se nos presentan estos relatos de la Biblia, cometeríamos muchos errores en nuestras interpretaciones. Veamos, por ejemplo, estos primeros relatos de la Biblia donde se habla de la creación. Varias cosas surgen ahí. Primero, algunos tratan de hacer un tipo de armonía entre los descubrimientos científicos y las Sagradas Escrituras. Algunos, por ejemplo, plantean que cada uno de los días de la creación equivale a miles de años y que no a un día de 24 horas. Mientras que otros
van a interpretar que literalmente cada día es de 24 horas y que se realizó toda la creación de nuestro planeta con todo lo que lo habita en un espacio de una semana formado por días de 24 horas. Por otro lado, aún los descubrimientos científicos, con sus márgenes de errores, indican miles y hasta millones de años desde que la vida se da en nuestro planeta. Pero al hacer este tipo de interpretaciones, estamos tomando la Biblia como un libro de ciencias y estamos perdiendo de vista el objetivo con el que probablemente los escritores y editores de estos relatos nos lo presentaron. Por ejemplo, no parece que hubiera en la mente de los escritores, redactores y editores finales de estos relatos las preocupaciones de índole científico que tenemos nosotros hoy en día, como saber el tiempo de la aparición de la vida en nuestro planeta, el momento y los años en que tardaría desarrollarse toda la vida y poblarse nuestro planeta de seres vivos, incluyendo las plantas, los animales y los seres humanos. Por otro lado, es interesante señalar que de las diferentes cosmogonías o relatos del origen de nuestro mundo, este relato que se atribuye a Moisés vamos a hablar a la tradición mosaica en términos de literatura bíblica hebrea, coincide con lo que llamaríamos varias etapas de formación que la ciencia clasifica de diferentes modos. Pero es interesante que lo primero es que está todo oscuro y caótico. Luego, la primera forma de vida que aparece son las plantas y luego los animales acuáticos, luego los reptiles y por último el ser humano. Esto coincide con hallazgos científicos modernos, pero ¿sería el objetivo de la Biblia revelar este proceso de desarrollo, o algunos dirían de evolución? ¿Cuál es el mensaje central de estos relatos en Génesis? Es del mismo texto que Dios todo lo creó y que todo lo que creó Dios es bueno en gran manera. Ahora bien, para comprender el sentido filosófico de estos relatos y la importancia de este relato religioso, hay que entender el contexto en que se da. Las civilizaciones antiguas en Egipto, en Mesopotamia, consideraban una miríada de dioses: Dios del caos, Dios del mar, Dios de la tierra, el Dios sol, las diosas en los astros, dioses con formas de animales. Pero en el relato de la Biblia aparece un solo Dios y todo lo demás es creación de ese Dios. Y no hay nada que temerle, no hay nada que temerle al sol, a las estrellas, a la luna, ni al mar, ni al océano, ni a los animales, ni a las plantas, porque todos ellos son creación de Dios y son una creación hecha buena en gran manera. También
aparece el varón y la mujer, las figuras sexuales de la humanidad, como algo bueno, y aparece la hembra y el varón en condición de igualdad delante del Creador. Este relato contrasta con otros relatos cosmogónicos religiosos de aquella época. Y ahí estaría la importancia de su mensaje. Para quien cree en Dios, el relato revela un Dios todopoderoso, un Dios que ha creado todas las demás cosas, todo lo que existe, el sol, la luna, las estrellas, están sometidos al poder de ese Dios único, y el ser humano, el varón y la mujer, están en igualdad de condiciones delante de Dios. Y este mundo es bueno, no es malo, y está hecho para llenarse de vida y disfrutar de la vida. Ese es el mensaje que emana, en este caso, del relato de la creación que encontramos en Génesis. Y es lo que realmente tiene importancia. Enfocarnos en Génesis para hacer una lectura científica según lo que nosotros entendemos como ciencia moderna es un grave error al acercarnos a la literatura religiosa, en este caso de la Sagrada Biblia. Espero que esta plática haya sido de interés. Nos vemos o nos escuchamos en la siguiente emisión. Paz y bien.